Hola, en esta sesión vamos a hablar del sistema de costos por procesos productivos. Inicialmente empezaremos hablando de la utilización, o sea, en qué empresas se utiliza y la razón por la cual se escoge ese método. Segundo concepto que vamos a trabajar es el de producción equivalente. Es un concepto que es fundamental para el desarrollo de este método. Y tercero, vamos a ver los tipos de informes que se manejan. Vamos a ver que hay dos tipos, uno el de informe de cantidades y el otro que es el informe de costos. Entonces, iniciando, ¿cuándo se utiliza? Normalmente se utiliza en empresas cuya producción es permanente, es continua. Tenemos una producción que el producto como tal es homogéneo. Las empresas tienen líneas de producción que permanentemente están desarrollando sus productos. A diferencia del sistema de costos por órdenes de producción, en la cual veíamos que perfectamente lo que se hacía en producción podía variar mucho de una orden a otra. Aquí no, aquí en estas empresas tenemos procesos productivos claramente establecidos y normalmente permanentes. Ocurre mucho en empresas, por ejemplo, de producción de vehículos y en general en aquellas empresas que tengan líneas de producción. El segundo concepto que vamos a trabajar es el correspondiente a producción equivalente. ¿Qué es la producción equivalente? Ese término es muy importante aclararlo porque únicamente se utiliza en este método y básicamente es eh, un efecto teórico que tenemos para poder hacer la medición. La producción equivalente es expresar las unidades que tenemos eh, sin terminar, o sea, las que quedan en proceso, expresarlas en términos de unidades terminadas. Me explico. Cuando terminamos un proceso, cuando cerramos mes, normalmente en muchas empresas no se alcanzan a terminar todas las unidades, pero esas unidades que no se alcanzan a terminar tienen incluidos algunos de los elementos del costo. Acordemos que los elementos del costo son materia prima, que son mano de obra y es indirectos. Entonces puede ocurrir que esas unidades tengan aplicada algunos elementos del costo en distintas proporciones. Puede ser que para terminar una silla, por ejemplo, yo haya hecho la parte de la base y para poder hacer esa parte de la base incorporé unas materias primas, digamos el 50% de las materias primas que se consumen para esa silla, pero también va una mano de obra, digamos un 50% de mano de obra, y va X porcentaje de indirecto aplicado, por decir algún 30%. ¿Quién nos determina esto en las empresas, en la realidad? No son los contadores, normalmente son las personas encargadas de la producción, quienes son los que determinan en qué mayor o menor medida está aplicado cada elemento del costo. Ellos nos van a decir sencillamente, quedaron tantas unidades en proceso y de esas tantas unidades tenemos estimado, de acuerdo a un cálculo técnico, que se ha aplicado un X porcentaje de materia prima, X porcentaje de mano de obra o X porcentaje de indirectos. Ese cálculo como tal no es inventado ni es de la loca. Normalmente el cálculo se hace teniendo en cuenta unas tablas que la gente de producción construye con el fin de determinar qué tan representativo es la incorporación de una materia prima o de un proceso productivo, qué tanto pesa con respecto al total. Entonces, nosotros en la producción equivalente básicamente lo que vamos a hacer es una operación matemática en la cual si nos dicen que nos van a dar, nos quedaron, por decir algo, 100 unidades en proceso, de las cuales tienen un 50% de mano de obra, de las cuales tienen un 50% de indirectos y de las cuales tienen un 30% de CIF, vamos a determinar cuánto representa esto en unidades terminadas. Si ustedes se fijan bien, esas unidades como tal
no son susceptibles de ser vendidas. ¿Por qué? Porque todavía están en proceso. Sin embargo, es una cuenta matemática que hacemos con el fin de poder adelantar el método que estamos trabajando. Finalmente, eh, a nivel de los sistemas de costos por procesos, se manejan unos informes, dos informes básicos, adicionales al estado de costos, que son el informe de cantidades y el informe de costos. En el informe de cantidades hacemos una descripción, y ya lo vamos a ver ahorita, de todas el movimiento de las unidades en un periodo. Básicamente vamos a justificar cómo llegaron y qué tantas unidades quedaron y qué tantas unidades se transfirieron. Y el segundo informe es un informe de costos en el cual lo que vamos a hacer es valorizar esas unidades. Miremoslo pues en el ejercicio y vamos a plantearlo. Entonces, inicialmente, miremoslo acá, vamos a verlo en este ejercicio. Fijémonos en esta primera parte. En el informe de cantidades, normalmente, que contiene estos datos básicos, tenemos algo que se llama inventario inicial. Acá me dice inventario inicial de terminadas y retenidas, inventario inicial de unidades en proceso. ¿Qué son las unidades terminadas y retenidas? Son unidades a las cuales se les ha incorporado cada uno de los elementos del costo, normalmente a un 100%, o sea, serían susceptibles de ser vendidas, pero por algún motivo no han sido transferidas al almacén de producto terminado. Puede ser, por ejemplo, unidades que se han terminado y no se han embalado, o sea, no se le haya colocado el empaque exterior con el fin de que se transfieran a almacén de producto terminado. El otro concepto que tenemos acá es el inventario inicial de las unidades en proceso. Esas unidades en proceso se refieren a unidades que quedaron del periodo anterior y que no han sido terminadas. Hablando de esto, entonces, estamos hablando de inventarios iniciales. Posteriormente tenemos la segunda sección del informe de cantidades, que es lo correspondiente al mes actual. En el mes actual tenemos las unidades comenzadas, que son las unidades que se lanzaron en el mes. Tenemos un total que corresponde a las unidades del mes anterior más las unidades comenzadas. Ese total, esas son las unidades que vamos a empezar a distribuir, vamos a empezar a ver qué pasó con ellos en este informe de cantidades. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Entonces, este dato nos lo da producción de cuántas unidades se comenzaron, eso igual lo tenemos también de los informes anteriores. Me va a decir entonces cuántas unidades, de acuerdo a lo que reportó producción, fueron terminadas y transferidas. ¿Qué quiere decir eso, terminadas y transferidas? Unidades a las cuales se le incorporó materia prima, mano de obra e indirectos y que fueron transferidas al almacén de producto terminado. O si este proceso que estamos viendo acá no es un proceso final, sino que sigue otro proceso que recibe, sencillamente serían las unidades terminadas y transferidas al siguiente proceso. La segunda parte es el inventario final de las unidades terminadas y retenidas. Como les decía ahorita, unidades que se terminaron pero que no han sido transferidas o al siguiente proceso o al almacén de producto terminado. Esto que estamos hablando acá son inventarios finales y esto que estamos hablando acá son inventarios iniciales. Posteriormente tenemos las unidades en proceso. Miren lo siguiente. Fíjense que acá tenemos 40.000 unidades. Terminadas 28, terminadas de transferidas 28, terminadas de retenidas 2.000. Para poder empezar a revisar si nos cuadra la distribución, al final, todo lo que hagamos de aquí, de la parte de distribución hacia abajo, tiene que volver a darnos igual a las unidades que tenemos para distribuir. Si no, el informe está mal, algo nos quedó por fuera. Entonces nos reportan estas terminadas transferidas y estas terminadas retenidas. Igual nos reportan unas unidades en proceso. Esas unidades en proceso
básicamente son las unidades que no se alcanzan a terminar y nos reportan que a esas unidades se les incorporó un 85% de mano de obra, de materia prima, un 70% de mano de obra y un 60% de CIF. Lo que quiere decir esto es que tenemos una incorporación en distintos niveles para estas unidades en proceso. Resulta que como son unidades que están en proceso, con estas unidades hay que hacer una cuenta que se llama el cálculo de la producción equivalente. Fijémonos en esta información que nos dieron acá. ¿Quién nos la dio? Como les decía anteriormente, nos la da los jefes de producción. De acuerdo a las tablas que tengan, de acuerdo a qué tanto pese cada proceso o cada materia prima dentro del total de un producto, y allí calculan cuánto corresponde. Entonces vamos a ver, aquí tenemos lo que les comentaba anteriormente, el cálculo de unidades equivalentes, que es expresar las unidades en proceso en términos de unidades terminadas. Vamos a ver cómo se calculan. Entonces miremos acá. Unidades terminadas y transferidas, las que ustedes ven acá, las que nos reportaron de producción, las que podemos comparar con CARD de lo que llegó al producto terminado, me dice que fueron 28.000. Miren lo siguiente, ¿por qué ustedes se preguntarán por qué se repiten 3 veces la misma cantidad? Sencillamente es porque aquí consideramos para el cálculo de producción equivalente que consideramos cada elemento del costo en forma independiente. Esto se le haría básicamente de la siguiente manera: se terminaron y transfirieron 28.000 unidades a las cuales se le incorporó 100% de materia prima, 100% de mano de obra y 100% de CIF. ¿Por qué 100%? Porque miren, son 28 y aquí estoy reportando 28. Terminadas y retenidas, 2.000, que son estas segundas que vemos acá. A esas 2.000 se le incorporó 100% de materia prima, 100% de mano de obra y 100% de CIF. Dijimos que estas unidades estaban listas para enviar a producto terminado, al almacén de producto terminado, sino que por algún motivo falta embalarlas o hacer otro procedimiento. Ya tienen incorporado todos los elementos del costo, pero no han sido transferidas todavía al almacén de producto terminado o al siguiente proceso. Y finalmente, esto que vemos acá pues es muy parecido a lo que lo podemos copiar directamente del informe de cantidades, pero al final tenemos las unidades en proceso, ahí es donde cambia un poquito el asunto. Tenemos, ¿cómo se calcula? Que quedaron 9.000 unidades en proceso, pero esas 9.000 unidades solamente tienen el 85% de materia prima. Entonces fijémonos acá. Si ustedes se fijan acá, la cuenta que sacamos es multiplicando el total de unidades en proceso por el porcentaje de materia prima que se le ha asignado. En este caso un 85%. Eso me da 7.650 unidades en materia prima. ¿Cómo se calcula este otro? Lo mismo. 9.000 unidades en proceso a las cuales se les ha aplicado un 70% de mano de obra y eso me da 6.300 unidades. Finalmente en el CIF, igual, 9.000 unidades de producto en proceso a las cuales se les ha incorporado un 60% de CIF y vemos que eso me da 5.400 unidades. Al final sumamos estos tres elementos, acordémonos que todos estos tres son inventarios finales de ese proceso y vemos que hay 37.600 unidades equivalentes de materia prima, 36.300 unidades equivalentes de mano de obra y 35.400 unidades. Ojo con esto y no nos vayamos a confundir. Estos cálculos sencillamente son operaciones que se hacen matemáticamente para poder que el método funcione. No quiere decir que yo cuente con estas unidades, con este valor de unidades equivalentes, las cuente para la venta. A lo sumo, si yo fuera a mirar con cuántas unidades cuento para vender, tendría que tomar básicamente las terminadas y transferidas y las terminadas y retenidas en el caso de que este fuera un proceso final. Si no, pues sencillamente eso se transferiría al siguiente proceso. De esta forma se calcula
se calculan las unidades equivalentes y ya tenemos listo el primer informe. En el siguiente video vamos a ver cómo se calcula el informe de costos.